Domingo 5 de mayo. Aníbal no es el mismo. Siempre tuve la secreta impresión de que él iba a ser joven hasta la eternidad, pero parece que la eternidad llegó, porque ya no lo encuentro joven. Ha decaído físicamente, está delgado, los huesos se le notan más, la ropa le queda grande, su bigote está como deshilachado. Pero no es solo eso, desde el tono de su voz que me parece mucho más opaco que el que yo recordaba, hasta el movimiento de las manos que han perdido vivacidad. Desde su mirada que en el primer momento me pareció lánguida, pero después me di cuenta de que era solo desencantada. Hasta sus temas de conversación, que antes eran chispeantes y ahora son increíblemente grises, todo se sintetiza en una sola comprobación. Aníbal ha perdido su goce de vivir. No hablo casi nada de sí mismo, es decir, hablo solo superficialmente de sí mismo. Junto a algún dinero parece, quiere establecer aquí con un negocio, pero aún no ha decidido en qué ramo. Eso sí, se sigue interesando en la política. No es mi, no es mi fuerte, me di cuenta de eso cuando él empezó a hacer preguntas cada vez más incisivas, como buscando explicaciones a cosas que no le alcanza a comprender. Me di cuenta de que esos temitas que uno a veces baraja en charlas de oficina o de café o sobre los cuales vagamente piensa de refilón cuando lee el diario durante el desayuno. Me di cuenta de que sobre esos temas yo no tenía una verdadera opinión formada. Aníbal me obligó y creo que me fui afirmando a medida que le, que le respondía. Me preguntó si yo creía que todo estaba mejor o peor que hace 5 años. Cuando él se fue, peor, contestaron mis células por una unanimidad, pero luego tuve que explicar, ufa, qué tarea, porque en realidad la comida siempre existió al acomode también, los negociados los negociados idem, que está peor entonces. Después de mucho exprimirme el cerebro, llegué al convencimiento de que lo que está peor es la resignación. Los rebeldes han pasado de ser semi-rebeldes, los semi-rebeldes a resignados. Yo creo que en este luminoso Montevideo los dos gremios que han progresado más en estos últimos tiempos son los maricas y los resignados. No se puede hacer nada, dice la gente. Antes solo daba su comida al que quería conseguir algo ilícito. Vaya y pase. Ahora también da coima el que quiere conseguir algo lícito, y esto quiere decir relajo total. Pero la resignación no es toda la vida. En el principio fue la resignación, después el abandono del escrúpulo, más tarde la coparticipación. Fue, fue un ex resignado quien pronunció la célebre frase: si tragan los de arriba, yo también. Naturalmente, el ex resignado también es una disculpa para su deshonestidad. Es la única forma de que los demás no le saquen ventaja. Dice que se vio obligado a entrar en el juego, porque de lo contrario su plata cada vez valía menos y eran más los caminos rectos que se le cerraban. Sigue manteniendo un odio vengativo y latente contra aquellos pioneros que lo obligaron a seguir esa ruta. Quizás sea después de todo el más hipócrita, ya que no hace nada para zafarse. Quizás sea también el más ladrón, porque sabe perfectamente que nadie se muere de honestidad. Lo que es no estar acostumbrado a pensar en todo esto. Aníbal se fue a la madrugada y yo me quedé tan inquieto que no quise pensar en Avellaneda. Martes 7 de mayo. Hay dos procedimientos para abordar a Avellaneda. A. La franqueza. Decirle aproximadamente usted me gusta. Vamos a ver qué pasa. B. La fallutería. Decirle aproximadamente mire muchacha que yo tengo mi experiencia. Puedo ser su padre. Escuche mis consejos. Aunque parezca increíble quizás me convenga el segundo. Con el primero arriesgo mucho y además todo está aún demasiado inmaduro. Yo creo que hasta ahora ella me ve en mí a un jefe más o menos amable y nada más. Sin embargo, no es tan jovencita. 24 años no son 14. Es una de esas, es de las que prefieren los tipos maduros. Pero el novio era un pendejo, sin embargo. Bueno, así le fue con él. A lo mejor ahora por reacción se va hacia el otro extremo. Y en otro extremo puedo estar yo, señor maduro, experimentado, canoso, reposado, 49 años, sin mayores achaques, sueldo bueno, a los tres hijos no los pongo en mi ficha, no ayudan de todos modos, ella sabe que los tengo. Ahora bien, y para decirlo en términos de comadre de barrio, ¿cuáles son mis intenciones? La verdad es que no me decido pensar en algo permanente del tipo hasta que la muerte nos separe. Escribí muerte y ya apareció Isabel, pero Isabel era otra cosa. Creo que es
Creo que en Avellaneda me importa menos el lado sexual, o tal vez sea que lo sexual importa menos a los 49 años que a los 28, pero tampoco me decido a quedarme sin Avellaneda. Lo ideal ya lo sé, sería tener Avellaneda sin obligación de la permanencia, pero ya es mucho pedir, se puede intentar sin embargo. Antes de que le hable, no puedo saber nada, todos son cuentos que me hago. Es cierto que a esta altura estoy un poco aburrido de las citas a oscuras, de los encuentros en amuebladas, hay siempre una atmósfera enrarecida y una sensación de inmediatez, de cosa urgente que pervierte cualquier clase de diálogo que yo sostengo con cualquier clase de mujer. Hasta el momento de acostarme con ella, sea quien sea, lo importante es acostarme con ella. Después de hecho el amor, lo importante es irnos, volver cada uno a su cama particular y ignorarnos para siempre en tantos y tantos años de este fuego. No recuerdo ni una sola conversación reconfortante, ni una sola frase conmovedora, mía o ajena de esas que están destinadas a reaparecer después, quién sabe en qué instante confuso para terminar alguna vacilación, para decidirnos a tomar una actitud que requiere una dosis mínima de coraje. Bueno, eso no es totalmente cierto. En una mueblada de la calle Rivera debe haber unos 6 o 7 años una mujer me dijo esta frase famosa: vos hacer el amor con cara de empleado. Miércoles 8 de marzo. Vignale otra vez. Me esperaba a la salida de la oficina. No tuve más remedio que aceptarle un cortado. Como prólogo inevitable a una hora de confidencias, está radiante al parecer. La concuñada tuvo éxito en su ofensiva amorosa, así que está ahora en pleno idilio. Tiene una metida conmigo, ¿qué parece? Que parece mentira, dijo acariciándose una corbata muy juvenil, crema con bombitos azules. ¿Qué significa, por cierto, una notoria evolución con respecto a la muy arrugada, muy arrugadas de un oscuro marrón indefinido que usaba en su época de marido a secas? De marido fiel, toda una mujer, che, y con hambre atrasada. Me imagino el hambre atrasada de la robusta Elvira, y no quiero ni pensar en lo que será del postre Vignale dentro de 6 meses, pero el pobre Vignale dentro de 6 meses, pero ahora irradia felicidad por todos sus poros. Cree sinceramente que fue su estampa de varón de lo que la sedujo. No se da cuenta de que frente al hombre atrasada de la otra, el pobre Francisco nace de desmentir seguramente su beatífica cara de capón. Él solo representaba el, él solo representaba el hombre que estaba más a mano, la posibilidad de ponerse al día. ¿Y tu mujer? Le pregunté con aire de conciencia vigilante. Tranquila nomás, vos sabes lo que me dijo el otro día, que últimamente ya no andaba mucho mejor de genio. Y tiene razón, hasta el hígado me funciona bien. Jueves 9 de mayo. En la oficina no puedo hablarle. Tiene que ser en otra parte. Estoy estudiando su itinerario. Ella se queda a menudo a comer en el centro. Almuerza con una amiga, una gorda que trabaja en London, París. Pero después se separan y ella va a tomar alguna cosa en un café de 25 emisiones. Tiene que ser un encuentro casual. Es lo mejor. Viernes 10 de mayo. Conocí a Diego, mi futuro yerno. Primera impresión, me gusta. Tiene decisión en la mirada. Habla con una especie de orgullo que, así me parece, no es gratuito. Es decir, que se apoya en algo de su propia edad. Me trató con respeto, pero sin adularme. En toda su actitud había algo que me gustó, y creo que gustó también a mi vanidad. Estaba bien predispuesto. Estaba bien Estaba bien predispuesto hacia mí, eso fue evidente, y buena predisposición esa buena disposición de que otra fuente puede venir que no sea de sus conversaciones con Blanca. Yo sería verdaderamente feliz. En este rubro, al menos, si supiera que mi hija tiene una buena impresión de mí. Es curioso, no me importa, por ejemplo, la opinión que le merezca Esteban. Me importa, en cambio, y bastante por cierto, la que les merezco a Jaime y a Blanca. Quizás la rebusca razón consiste en que, pese a que los tres representan mucho para mí, pese a que en los tres veo reflejados muchos de mis impulsos y de mis divisiones, en Esteban noto además una especie de discreta animadversión, una variante de odio que él ni siquiera se atreve a confesarse a sí mismo. No sé qué fue primero, si su rechazo o el mío, pero lo cierto es que yo tampoco lo quiero como a los otros. Siempre me sentí lejos de este hijo que nunca para en casa, que me dirige la palabra como por obligación y que hace que todos nos sintamos como extraños. En su familia, la que se compone de él y solo él, Jaime tampoco se siente muy inclinado a comunicarse conmigo,
pero en su caso no advierto ese tipo de rechazo incontenible. Jaime es en el fondo un solitario sin arreglo, y los demás, todos los demás, vienen a pagar los platos rotos. Volviendo a Diego, me agrada que el muchacho tenga carácter, le hará bien a Blanca, es un año menor que ella pero parece 4 o 5 mayor, lo esencial es que ella se sienta protegida por su parte, Blanca es leal, no lo va a defraudar, me gusta eso de que salgan juntos y solos, sin prima o hermanita acompañante, la camaradería es una linda etapa insustituible y recuperable, eso no se lo perdonaré nunca a la madre de Isabel. Durante el noviazgo se nos pegaba siempre como un parche, nos vigilaba tan estrecha y celosamente que, aunque no fuera el colmo de la pureza, se sentía obligado a convocar todos los pensamientos pecaminosos que tuviera disponibles, hasta en aquellas ocasiones rarísimas, por cierto, en que ella no estaba presente, no nos sentíamos solos, estábamos seguros de que una especie de fantasma con pañoletas registradas todos nuestros movimientos. Si alguna vez nos besábamos, estábamos tan tensos, tan atentos a captar cualquier indicio premonitorio de su aparición en cualquiera de los puntos cardinales del living, que el beso nos resultaba siempre un contacto meramente instantáneo, con poco de sexo y menos aún de ternura, y en cambio mucho de susto y corto circuito de de nervio herido. Ella vive aún, la otra tarde la vi por Sarandí, espignada, resulta inacabable acompañando a la menor de sus 6 muchachas y a su desgraciado con cara de novio en custodia. La chica y el candidato no iba del brazo. Había entre ellos una luz de por lo menos 20 centímetros. Se ve que la vieja no se ha apeado aún de su famoso lema, el brazo cuando me caso. Pero vuelvo a alejarme del tema Diego. Dice que trabaja en una oficina, pero que es solo provis- provisorio. No puedo conformarme con la perspectiva de verme siempre allá encerrado, tragando el olor a viejo sobre los libros. Estoy seguro de que voy a hacer otra cosa. No sé si mejor o peor que esto que hago, pero otra cosa. También hubo una época en la que yo pensaba así. Sin embargo, ese tipo parece más decidido que yo. En algún momento le oí decir que los sábados a mediodía se encuentra con una prima en 18 y Paraguay. Tengo que hablarle. Estuve una hora en esa esquina, pero no vino. No quiero citarla. Tiene que ser casual. Domingo 12 de mayo. También le oí decir que los domingos va a la feria. Tengo que hablarle. Así que fui a la feria. 2 o 3 veces me pareció que era ella. En la aglomeración veía de pronto entre muchas cabezas un trozo de pescuezo o un peinado o un hombre que parecía los suyos. Pero después de la figura se completaba y hasta el trozo al fin pensaba e integrarse con el resto y perdía su semejanza. A veces una mujer vista desde atrás tenía su mismo paso, sus caderas, su nuca, pero de pronto se daba vuelta y el parecido se convertía en un absurdo. Lo único que no engaña así, como rasgo aislado, no es la mirada, en ningún lado encontré sus ojos. No obstante, solo ahora lo pienso, no sé cómo son, de qué color. Regresé cuando aturdido, fastidiado, aburrido, aunque hay otra palabra más certera, regresé solitario. Lunes 13 de mayo. Son verdes, a veces grises. La estaba mirando, quizás con demasiada determinación, y entonces ella me preguntó: ¿Qué tengo, señor? Qué ridículo que me diga señor. Tiene la cara tiznada. Dije como un cobarde. Se pasó el índice por la mejilla, un gesto suyo bastante característico que le estira el ojo hacia abajo. No le queda bien. Y volvió a preguntar: ¿y ahora? Ahora quedó impecable, contesté con un poco menos de cobardía. Se sonrojó, y yo pude agregar: ahora ya no está impecable, ahora está linda. Creo que se dio cuenta, creo que ahora sabe que está pasando algo, o lo habrá interpretado como un halago paternal. Me da asco sentirme paternal. Miércoles 15 de mayo. Estuve en el café de 25 emisiones desde las 12:30 hasta las 2. Hice un experimento, tengo que hablar con ella. Pensé, por lo tanto tiene que aparecer.
Empecé a verla en cada mujer que se acercaba por 25. Ahora no me importaba mayormente que en esta o en aquella figura no pudiera reconocer ni un solo detalle que me la recordaba. Yo igual la veía, una especie de juego mágico o idiota, todo depende del ángulo desde el que se mire. Solo cuando la mujer se encontraba a pocos pasos, yo efectuaba un brusco retroceso mental y dejaba de verla. Sustituía la imagen deseada por la indeseable realidad. Hasta que de pronto el milagro se hizo. Una muchacha apareció en la esquina y de inmediato vi en ella a Avellaneda, la imagen de Avellaneda. Pero cuando quise efectuar el consabido retroceso, sucedió que la realidad también era Avellaneda. Que saltó, Dios mío, creí que el corazón se había instalado en mis sienes, estaba a 2 pasos, junto a mi ventana. Dije, ¿qué tal? ¿Qué anda haciendo? El tono era natural, casi rutinario. Miró sorprendida, creo que agradablemente sorprendida, ojalá que agradablemente sorprendida. Ah, señor Santome, me dijo, me dio un susto. Un solo gesto displecente de mi mano derecha acompañando una invitación sin énfasis. ¿Un café? No, no puedo. Qué lástima. Me espera mi padre en el banco para un trámite. En el segundo café que me rechaza, pero esta vez dijo, qué lástima. Si no lo hubiera dicho, creo que habría tirado un vaso contra el piso o me habría mordido el labio inferior o me habría clavado las uñas en las yemas. No, no, macanas, alaraca, pura alaraca, no habría hecho nada. A lo sumo quedarme desalentado y vacío, con la pierna cruzada, los dientes apretados y los ojos doliéndome de tanto mirar el mismo pocillo. Pero dije, qué lástima. Y todavía antes de dejarme preguntó, ¿usted siempre está aquí hasta ahora? Claro, mentí. Entonces posterguemos la invitación para otro día. Bueno, no se olvide, insistí, y ella se fue. Como a los 5 minutos vino el mozo, me trajo otro café y dijo mirando hacia la calle, qué lindo solcito, Uno se siente como nuevo viendo ganas de cantar y todo. Solo entonces me oí inconscientemente como un viejo gramáfono al que ponen un disco y se olvida de él. Yo había llegado sin darme cuenta a la segunda estrofa de mi bandera. Jueves 16 de mayo. ¿A qué no sabes con quién me encontré? Dijo en el teléfono la voz de Vignale. Mi silencio fue sin duda tan provocativo que él no pudo esperar ni siquiera 3 segundos para brindar la solución del acertijo. Con Escayola, fíjate, me fijé, Escayola, Cosarara, volver a oír ese nombre, un apellido antiguo de esos que ya no vienen. No me digas, ¿y cómo está? ¿Y cómo está? Hecho por Tonina, pesa 98 kilos. Bueno, resulta que Escayola se enteró de que Vignale me había encontrado y naturalmente una cena figura en el programa. Escayola también es de la época de la calle Bransen, pero de este sí me acuerdo. Era un adolescente flacucho, alto, nervioso. Para todo tenía pronto un comentario de burla y en general su charla era regocijante. En el café del gallego Alzares, Escayola era la estrella. Evidentemente todos estábamos predispuestos a la risa, porque Escayola decía cualquier cosa, no era necesario que fuese graciosa. Y ya todos nos tentamos. Recuerdo que a veces reíamos a los gritos, agarrándonos de la barriga. Creo que el secreto estaba en que él se hacía el gracioso, con gran seriedad, una especie de Buster Keaton. Será bueno verlo de nuevo. Viernes 17 de mayo, al fin sucedió. Yo estaba en el café, sentado junto a la ventana. Esta vez no esperaba nada. No estaba vigilado. Me parece que hacía números en el vano intento de equilibrar los gastos con los ingresos de este mayo tranquilo. Verdaderamente otoñal, pretórico de deudas. Levanté los ojos y ella estaba allí, como una aparición o un fantasma sencillamente, cuanto mejor, como Avellaneda. Vengo a reclamar el café del otro día, dijo. Me puse de pie, tropecé con la silla, mi cucharita de café resbaló de la mesa con un escándalo que más bien parecía provenir de un cucharón. Los mozos miraron, ella se sentó, yo recogí la cucharita, pero antes de poderme sentar, me enganché el saco en ese maldito reborde de cada silla que tiene respaldo. En mi ensayo general de esta deseada entrevista, yo no había tenido en cuenta una escena tan emotiva. Parece que lo asusté, dijo ella, riendo con franqueza. Bueno, un poco sí, confesé y eso me salvó. La naturaleza estaba recuperada. Hablamos de la oficina de algunos compañeros, le relaté varias anécdotas de tiempos idos. Ella reía, tenía un saquito verde oscuro sobre una blusa blanca. Estaba despeinada, pero nada más que en la mitad derecha, como si un ventarrón le hubiera alcanzado solo de ese lado. Se lo dije, sacó un espejito de la cartera y me miró.
Se divirtió un rato con lo ridículo que se veía. Me gustó que su buen humor la alcanzara para burlarse de sí misma. Entonces dije, ¿sabe que usted es culpable de una de las crisis más importantes de mi vida? Preguntó, ¿económicas? Y todavía reí. Contesté, no, sentimental. Y se puso seria. Caramba, dijo, y espero que yo continuara y continué. Mira, Avellaneda, es muy posible que lo que le voy a decir le parezca una locura. Si es así, me lo dice nomás. Pero no quiero andar con rodeos. Creo que estoy enamorado de usted. Pues esperé unos instantes ni una palabra mirada fijamente de la cartera. Creo que se ruborizó un poco. No traté de identificar si el rubor era radiante o vergonzoso. Entonces seguí. A mi edad y a su edad lo más lógico hubiera sido que me callase la boca. Pero creo que de todos modos era un homenaje que le debía. Yo no voy a exigir nada. Si usted ahora o mañana cuando sea me dice basta, no se hable más del asunto y tan amigos. No tengo miedo por su trabajo en la oficina, por la tranquilidad de su trabajo. Sé comportarme, no se preocupe. Otra vez esperé, estaba allí indefensa, es decir, defendida con mi contra mí, por mi contra a mí mismo. Cualquier cosa que ella dijera, cualquier actitud que asumiera iba a significar ese es el color de su futuro. Por fin no pude esperar más y dije, ¿y? Sonreí un poco forzadamente y agregué con una voz temblorosa que estaba mi, desmi- desmitiendo el chiste de que pretendía hacer. ¿Tiene algo que declarar? Dejó de mirar su cartera cuando levantó los ojos. Los ojos presentí que el momento peor había pasado. Ya lo sabía, dijo, por eso vine a tomar café. Sábado 18 de mayo. Ayer cuando llegué a escribir lo que ella me había dicho, no seguí más. No seguí porque quise que así terminara el día. Aún el día escrito por mí, con ese latido de esperanza, no dijo basta, pero no solo no dijo basta, sino que dijo, por eso vine a tomar café. Después me pidió un día, unas horas por lo menos para pensar. Lo sabía, sin embargo es una sorpresa. Debo reponerme. Mañana domingo a almorzaremos en el centro. ¿Y ahora qué? En realidad mi discurso preparado incluía una larga explicación que ni siquiera llegué a iniciar. Es cierto que no estaba muy seguro de que eso fuera lo más conveniente. También había barajado la posibilidad de ofrecerme a aconsejarla, de poner a su disposición la experiencia de mis años. Sin embargo, cuando salí de mis cálculos y la hallé frente a mí, caí en todos esos ademanes torpes e incontrolados. Vislumbré por lo menos que la única salida para escaparme fructuosamente del ridículo era decir lo que dictara la inspiración del momento y nada más, olvidándome de los discursos preparados y las encrucijadas previas. No estoy arrepentido de haber seguido el impulso. El discurso salió breve y sobre todo sencillo, y creo que la sencillez puede ser una adecuada carta de triunfo frente a ella. Quiere pensarlo, está bien, pero yo me digo, si sabía que yo sentía lo que siento, ¿cómo es que no venía una opinión formada? ¿Cómo es que puede vacilar en cuanto a su actitud asumir? La experiencia puede ser varias, por ejemplo, que en realidad proyecte pronunciar el terrible basta, pero haya encontrado demasiado cruel el decirme así a quemarropa. Otra explicación, que ella haya saber en este caso significa intuir. Lo que yo sentía, lo que yo siento, pero no obstante ello, no haya querido que yo llegara a expresarlo en palabras, en una proposición concreta. De ahí la vacilación, pero ella vino, por eso, a tomar café. ¿Qué quiere decir? Que deseaba que yo planteara la pregunta y por lo tanto la duda. Cuando uno desea que le planteen una pregunta de ese tipo, por lo común es para responder con la afirmativa, pero también puede haber deseado que yo formulara por fin la pregunta para no seguir esperando, tensa e incómoda, y estar en condiciones de una vez por todas de decir que no y recuperar el equilibrio. Además está el novio, el exnovio. ¿Qué pasa con él? No, no en los hechos evidentemente indican el cese de las relaciones, sino en ella misma. ¿Seré yo? En definitiva, el impulso que faltaba, el empujoncito de su duda esperaba para decirle al volver a él. Además, están las diferencias de años, mi condición de viudo, mis 3 hijos, etcétera, y decidirme sobre qué tipo de relación es el que verdaderamente quisiera mantener con ella. Esto último es más complicado de lo que parece. Si este diario tuviera un lector que no fuera yo mismo, tendría que cerrar el día en el estilo de novelas por entregas. Si quieres saber cuáles son las respuestas a estas acuciantes preguntas, lea nuestro próximo número.
Domingo 19 de mayo. La esperé en Mercedes y Río Bravo. Llegó con solo 10 minutos de retraso. Su traje sastre de los domingos la mejora mucho, aunque es probable que yo estuviera especialmente preparado para encontrarla mejor, siempre mejor. Hoy sí estaba nerviosa. El trajecito era un buen augurio, quería impresionar bien. Los nervios, no presentí que por debajo del colorete de sus mejillas y labios estaban pálidos. En el es- en el restaurante eligió una mesa del fondo, casi encogida. No quiere que la vean conmigo. Mal augurio, pensé. No bien se sentó, abrió su cartera y sacó su espejito y se miró. Vigila su aspecto, buena señal. Esta vez hubo un cuarto de hora mientras pedimos el fiambre, el vino, mientras pusimos manteca sobre el pan negro. En que el tema fue generalidades. De pronto ella dijo, por favor no me acribille con esas miradas de expectativa. No tengo otras, contesté, como un idiota. Usted quiere saber mi respuesta, agregó, y mi respuesta es otra pregunta. Pregunte, dije, ¿qué quiere decir eso de que usted está enamorado de mí? Nunca se me había ocurrido que esa pregunta existiera, pero ahí estaba a mi alcance. Por favor, Avellaneda, no me haga parecer más ridículo aún. ¿Quiere que le especifique como un adolescente en qué consiste estar enamorado? No, de ningún modo. Y entonces, en realidad yo me estaba haciendo el artista. En el fondo bien sabía que era lo que ella estaba tratando de decirme. Bueno, dijo usted, no quiero parecer ridículo, pero en cambio no tiene inconvenientes de que yo lo parezca. Usted sabe lo que quiero decirle. Estar enamorado puede significar, sobre todo en la jerga masculina, muchas cosas diferentes. Tiene razón. Entonces póngale la mejor de esas muchas cosas. A eso me referiría ayer, cuando se lo dije. No era un diálogo de amor que esperanza. El ritmo oral parecía corresponder a una conversación entre comerciantes, o entre profesores, o entre políticos, o entre cualquiera poseedores de contención y equilibrio. Fíjese, seguí, seguí algo más animado. Está lo que se llama la realidad y está lo que se llama las apariencias. Ajá, dijo ella sin decidirse a parecer burlona. Yo lo quiero a usted en eso que se llama la realidad, pero los problemas aparecen cuando pienso en eso que se llama las apariencias. ¿Qué problemas? Preguntó. Esta vez creo que verdaderamente intrigada. No me haga decir que yo podría ser su padre o que usted tiene la edad de alguno de mis hijos. No me lo haga decir, porque esa es la clave de todos los problemas. Y además, porque entonces si voy a sentirme un poco desgraciado. No contestó nada. Estuvo bien, era lo menos riesgoso. ¿Comprende, ento- ¿Comprende entonces? Pregunté sin esperar respuesta. Mi presentación, aparte de la aplicable muy explicable de sentirme feliz, o lo más aproximado a eso, es tratar de que usted también lo sea. Y eso es lo difícil. Usted tiene todas las condiciones para concurrir a mi felicidad, pero yo tengo muy pocas para concurrir en la suya. Y no creo que me estoy enamorando, que me estoy mandando la parte en otra posición, quiero decir, más bien en otras edades. Lo más correcto sería que yo le ofreciera un noviazgo serio, muy serio, quizás demasiado serio, con una clara perspectiva de casamiento al alcance de la mano. Pero si yo ahora le ofreciera algo semejante, calculo que sería muy egoísta, porque solo pensaría en mí, y lo que yo más quiero ahora no es pensar en mí, sino pensar en usted. Yo no puedo, yo no puedo olvidar, y usted tampoco, que dentro de 10 años yo tendré 60. Es casamente un viejo. Podría decir un optimista o un adulón, pero el adverbio importante muy poco. Quiero que quede a salvo mi honestidad al decirle que ni ahora ni dentro de unos meses podré juntar fuerzas para hablar de matrimonio. Pero, siempre hay un pero. ¿De qué hablar entonces? Yo sé que por más que usted entienda esto, es difícil, sin embargo, que admita otro planteo, porque es evidente que existe otro planteo. En ese otro planteo hay cabida para el amor, pero no la hay en cambio para el matrimonio. Levantó los ojos, pero no interrogaba. Es probable que solo haya querido ver mi cara al decir eso. Pero a esta altura yo ya estaba decidido a no detenerme a ese otro planteo. La imaginación popular que suele ser pobre en dominaciones lo llama una aventura o un programa, y es bastante lógico que usted se asuste un poco. Es decir, yo también estoy asustado, nada más que porque tengo miedo de que usted crea que le estoy proponiendo una aventura. Tal vez
No me apartaría ni un milímetro de mi centro de sinceridad si le dijera que lo que estoy buscando denoda- denodadamente es un acuerdo, una especie de convenio entre mi amor y su libertad. Ya sé, usted está pensando que la realidad es precisamente la inversa, que lo que yo estoy buscando es justamente su amor y mi libertad. Tiene todo el derecho de pensarlo, pero reconozca que a mi vez tengo todo el derecho de jugármelo todo a una sola carta, y esa sola carta es la confianza que usted puede tener en mí. En ese momento estábamos a la espera del postre. El mozo trajo al fin los manjares del cielo y yo aproveché para pedirle la cuenta. Inmediatamente después del último bocado, Avellaneda se limpió fuertemente la boca con la servilleta y me miró sonriendo. La sonrisa le formaba una especie de rayitos juntos a las comisuras de los labios. Usted me gusta, dijo. Lunes 20 de mayo. En plan trazado en la absoluta libertad, conocernos y ver qué pasa, dejar que corra el tiempo y revisar, no hay trabas, no hay compromisos, ella es espléndida. Martes 21 de mayo, te hace bien el tónico, me dijo Blanca al mediodía, estás animado, más contento.